procurar mejorar el problema logístico. Bien, bien, hasta ahora ya estamos en la cuarta clase, ya dentro de 2 o 3 clases vamos a tener el examen. Lo que quisiera es conversar con ustedes algunos puntos importantes respecto al dictado del curso. Como ustedes saben, hay una serie de pequeños problemas que no podemos superar, sobre todo el número de alumnos, disponibles profesores. Quisiéramos que tratemos de entendernos de la mejor manera posible, de manera que no hay problema en eso. El segundo punto es, no se olvide, para este viernes, les voy a colgar unos consentimientos informados de la clase de hoy día para que los delegados de cada aula distribuyan a través de internet, bajen de internet y cada uno tenga, si hay 20 alumnos, cada 2 alumnos se va a tocar un consentimiento informado. Ese consentimiento informado que se baja del aula virtual, ustedes lo van a calificar con una hoja. Hay una hoja de checklist en la página, en la guía de prácticas. De manera que de esa forma vamos a lograr y procurar aprender a manejar los consentimientos informados. La clase de hoy día es una clase fundamental. Miren, si en algo ha cambiado la medicina de los tiempos, llamemos anteriores a la era actual, es el consentimiento informado. El consentimiento informado es una aplicación ética, legal, de los derechos de los pacientes, de los seres humanos, para ser informados sobre los tratamientos que se realizaban. Hasta hace no más de 10, 15 años en el Perú no había una normativa. La normativa recién ha aparecido hace más o menos 15 años, pero la aplicación de la norma todavía es insuficiente. En la mayor parte de hospitales públicos, el consentimiento informado es un tema que no se aplica. De manera que ustedes, como una nueva generación, entiendo que deben comenzar a pensar en una forma positiva. Lo que quiere decir el consentimiento informado en términos generales es que ustedes en la relación médico-paciente básica, cuando ustedes tengan a un paciente, por ejemplo, para una simple dolor de cabeza, tienen que darle una información adecuada, pertinente a eso que le van a dar de tratamiento. O sea, el paciente debe enterarse de que es un dolor de cabeza, cuáles pueden ser las causas en forma general y el tratamiento, cuáles son las consideraciones del tratamiento. De manera que el paciente jamás deba ir y retirarse sin saber el nombre del paciente, el nombre del médico, el tratamiento, el diagnóstico que tiene y el tratamiento que va a recibir. De manera que eso creo que es un enorme logro que ha sido una conquista de los pacientes. No ha sido una situación provocada por los médicos, sino por los pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que desde hace ya varios siglos en el mundo todo se trabaja a través de contratos. Ya desde la edad primitiva, un trueque implicaba un contrato. Y poco a poco, cuando las mercaderías y los bienes se realizaban, la gente compraba y vendía, tenía que tener un conocimiento de lo que compraba y adquiría. Y en la práctica común de todos los días, ustedes están seguramente enterados que cuando ustedes compran una computadora o lo que fuera, siempre tienen... ¿sí? Ya. De manera que de esa forma nos estamos asegurando de que esa computadora funciona, que tiene las informaciones específicas. ¿Cómo no va a ser eso en salud? Que no son máquinas. Cuando uno de nosotros, cualquiera de ustedes, cualquiera de nuestros pacientes van a consultarnos, van con la ignorancia supina de no saben lo que se trata, no son médicos. Ellos tienen que conversar con el paciente, el médico les va a examinar, el médico les va a dar examen, qué sé yo, y después tiene que darles un diagnóstico. O sea, el paciente no puede irse a su casa. Señores, la mayor parte de pacientes van a su casa y no saben lo que tienen. Los más avistados, los más acuciosos preguntan, y señores, y ahora con internet se van a internet. De todas maneras ya hay un poco más de información. Sin embargo, es un deber primario. Los médicos tenemos la obligación. Y miren, en contraste, los pacientes tienen el derecho. De manera que esto no es una situación excepcional, es algo que debemos comenzar a hacer. Bien, entonces en ese sentido, en todos los hospitales del mundo, y en Lima, hay hojas que se llaman de consentimiento informado. Estas hojas de consentimiento informado son formularios, son formatos, nada más. Cuando uno habla de consentimiento informado, no vaya a pensar que es un documento. El consentimiento informado es un proceso que empieza en la relación médico-paciente. Cuando uno recibe al paciente, empieza una relación de intercambio, así como las dos que
están conversando, así igualito, de intercambio entre las dos personas. De manera que ahí es una conversación que ustedes sostengan con cualquier persona. Entre sus amigos tienen que tener la suficiente confianza de tener un ida y vuelta, y si son más amigos, mucho más. De manera que hay un toma y daca. En los pacientes y médicos no sucedía eso antiguamente. Y eso se ha llamado el paternalismo médico. Miren, lo han calificado así. Y eso ha durado 20 siglos de dictadura del médico. Los médicos no permitíamos que los pacientes se enteraran de los problemas, que supieran y pormenorizaran sus problemas en la creencia de que los médicos, como personas superiores, como doctores, como seres superiores, podíamos dictaminarle al paciente. Pues, siempre alguien pregunta, ¿no? Cuando empezamos estos trabajos aquí en el Perú, los médicos de postín, los grandes profesionales decían, ¿a mí qué me va a enseñar el paciente? ¿Yo para qué le tengo que decir al paciente? Yo no estoy dictando una cátedra al paciente. Lo que no sabía, en la ignorancia del conocimiento, es que esto es vital para los seres humanos. Nosotros no podemos hacer una interacción con otra persona si no vamos en el mismo sentido. Porque si no, nos ponemos en el nivel de un médico pediatra, ¿no es cierto? Él no va a discutir con el niñito, pues el niñito que le va a entender. O un veterinario, ¿no? Al perro, abre la boca, ¿te sientes bien? ¿Cuáles son tus ideales de tratamiento? Cosas de decir. De manera que entonces el consentimiento informado en los últimos tiempos viene a ser un elemento fundamental en el proceso de la relación médico-paciente, en el proceso de empoderar al paciente en el nivel que le corresponde, en el proceso de defendernos indirectamente de las demandas que existen y que van en incremento en los últimos tiempos. Ustedes se sorprenderían de cada 10 consultas, 7 consultas son baladís, que son, pues uno va a hacer diagnóstico de hipertensión, quizás de diabetes, quizás de un problema de migraña, quizás de un problema osteoarticular. Y eso no conlleva, pues no cambia la vida del paciente. Bueno, ya uno sospecha que si le duele la rodilla tiene artrosis, pues, ¿no es cierto?, que algo de la articulación, igual cuando se pone amarillo, lo que fuera. Pero hay veces en que los diagnósticos que vamos a dar son mucho más complicados. De manera que el paciente tiene que entender primero, miren la importancia que tiene la información, entender primero y luego, de haber entendido, aceptar o autorizar el procedimiento que estamos intentando hacer. De manera que esto es algo que me parece fundamental. Y mientras demora el técnico, ya estamos terminando la clase. Bueno, haremos el trabajo manual. Bien, entonces, como ya les había explicado, el consentimiento informado es el elemento central del proceso de la relación médico-paciente. Eso a no dudar. Es el punto de quiebre, el cambio, la esquina, qué sé yo, del proceso tradicional al proceso moderno. Es el contraste del paternalismo versus la medicina, llamémosla bioética o lo que ustedes quieran. Bien, entonces vamos a ver algunos puntos importantes. También falla esto. Está muy mal la muchacha, ¿qué pasa? Yo me levanté y su hueva, me levanté, me choqué con un cajón, el dedo meñique, salí y chocó como una mesa que estaba ahí en el uso de Hernando. Una cagada, y ya me levanté, me levanto y me veo que voy a dejar cagado mi celular. Una cagada, disculpa, bueno, discúlpeme con todos los aparatos modernos, con todos los demás, la criminal. Oficio. Bien, sigamos entonces. Bien. Entonces, el problema no era lo que yo les decía, ¿no? En los tiempos modernos, ninguno de nosotros compraría un bien o un servicio si no tuviera una contrastación, ¿cierto? Nadie compraría una computadora, nadie compraría un automóvil, nadie compraría una casa si no tuviera un contrato de medio. Sin ser peyorativo, si pasáramos esto a la salud, ¿cómo no va a ser importante? Que un enfermo que entrega su cuerpecito para que se lo cure, no le informen de lo que tiene que decir. Y eso, señores, era lo tradicional hasta hace muy pocos años. Bien, vamos a ver algunos puntos importantes. Siguiente punto. Bien, probablemente esto surge de alguna manera, entre, digamos, una de las formas,
En Inglaterra, en el siglo II de nuestra era aproximadamente, Juan Sin Tierra, el rey de Inglaterra, hermano de Ricardo Corazón de León, reinaba en Inglaterra y era un abusivo. Y los caballeros de la mesa redonda, cansados de estos hechos, determinaron la importancia que tenía el tomar una determinación respecto a ellos. De manera que le hicieron firmar lo que es la Carta Magna de los derechos de las personas en Inglaterra. Miren, ahí empieza. O sea, ya hay un sentido de responsabilidad por parte del que da un servicio. Siguiente. De hecho, entonces, si hablamos de consentimiento informado, lo primero que se nos ocurre será traducir de qué se trata. Y consentimiento informado viene de dos palabras, que es el informed consent en inglés. Como ustedes saben, el cognate en inglés son palabras parecidas, pero que no siempre significa lo mismo. Y en este sentido, el consentimiento informado entonces, en inglés, siguiente por favor, en inglés, informar, si se tradujera exactamente, vayan ustedes al diccionario de Webster, dice compartir. O sea, cuando una persona dice estoy haciendo consentimiento informado, está diciendo estoy compartiendo. En español, si van al diccionario de la lengua española, informar, consent quiere decir, siguiente. ¿Podrías a ver si me puedo disculpen ustedes la tercera era un título que lo publicaba? ¿Cómo pasó una cagada? Puta, ¿qué tal? Ay, su madre, no puedo congelar ese estrés. ¿Qué tal los huevones? No tus profes. No. Me llamo Renzo Tarazón Aranda. ¿Así mano estarías? Crack, fino. Uff. Afustelano. Por acaso la modernidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigamos. Bien, entonces habíamos quedado ya, todo lo que aprendimos ya lo aprendimos. Sigamos. Siguiente, por favor. Entonces, como les explicaba, consent en inglés no es igual que consent en castellano. De manera que esto pudiera ser una justificación, una interpretación, qué sé yo, y me parece importante. Porque miren, si ustedes comparan uno de nosotros, las cuatro razas principales, con un norteamericano, con un europeo, tenemos diferencias culturales, ¿cierto? Y probablemente eso haga que ellos tengan una idea mucho más importante del deber. Entonces, en un suizo, en Suiza no hay avisos para el tráfico. ¿Por qué? Porque todo el mundo respeta lo que tiene que respetar. Acá fue un aviso de no orinen de 8 por 8 y sigue orinando. De manera que probablemente eso tenga alguna connotación. Siguiente. De manera que este consentimiento es fundamental. Siguiente. O sea, es dejar hacer. Siguiente. Bien, ya habíamos hablado de que los tiempos hipocráticos hasta el rendimiento prácticamente de la medical ethics y de los tiempos modernos, el paternalismo era la clave. El médico sabía lo que tenía que darle al paciente, de manera que el paciente, como su nombre mismo que le habían clarificado, infirmos, falta de firmeza. Por lo tanto, el enfermo era alguien con una inhabilitación moral para tomar decisiones. Y esto ha durado hasta el siglo XIX. Algunos médicos en España preconizaban el hecho de no informar a los pacientes porque no estaban en capacidad de entender, cosa que en estos tiempos obviamente no es lo mismo. Siguiente. En las leyes inglesas, ya más avanzado el desarrollo jurídico en Inglaterra, había un concepto que se llamaba el battery. ¿Qué significa el battery? El hacer que una persona contra su voluntad sea sujetada físicamente, ¿no es cierto? Y lo hacían, ¿por qué? Porque en los tiempos monárquicos era muy fácil que los señores feudales o los reyes o quienes los respaldaban abusaban de las personas. Y un abuso era golpearlos, meterlos presos por deudas, y eso ha pasado a través de todos los tiempos. Pero probablemente esto fue una base, de alguna manera, psicológica, lo que quieran, del pensamiento sajón, que tiene esas características. Bien, de manera que
Hay solamente algunas profesiones, y esto tomen en cuenta, que es una cosa muy interesante, hay pocas profesiones en las cuales una persona puede tocar a otra. En casi ninguna profesión no vayan a dejarse tocar a un abogado, un ingeniero, ¿no? Porque hay ciertas profesiones en las cuales hay libertad para hacerlo. Siempre. De manera que eso implica, miren ustedes, el objetivo principal de las profesiones. Miren ustedes, el proceso de consentimiento informado es entre dos personas. No es entre Dios y un pobre, un conejo, no, entre dos personas. La única diferencia es que el enfermo tiene sus problemas, su dolor, su molestia, su inseguridad. ¿Y el médico qué tiene? Todo lo contrario. Tiene una agenda, tiene un objetivo científico, un objetivo asistencial, un objetivo que fuera. Y la única situación que podría ponerlos al mismo rasero es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado puede ser incluso manipulado, porque en algunas circunstancias el consentimiento informado es aplicado de mala manera por el médico, cuando, por ejemplo, puede presionar al paciente, puede convencer al paciente inadecuadamente, o el paciente también puede utilizar el consentimiento informado en su propio perjuicio. Siguiente. De manera que con este concepto ya más claro podemos seguir avanzando. Bien. Pero probablemente ya en medicina, porque miren, si ustedes se ponen a revisar consentimiento informado, casi todo se refiere a medicina. Pero el consentimiento informado existe en todo. Una relación entre dos personas, dos enamorados. Tiene que haber un consentimiento informado, de las dos partes. Sería innoble, sería cruel que a uno de los dos saque ventaja, ¿no es cierto? La relación entre dos pares tiene que ser de ida y vuelta. Y mucho más una relación con alguien, como hemos dicho, que tiene estos problemas. De manera que, probablemente, en el juicio de Nuremberg, sale el famoso Código de Nuremberg, por el cual se evalúa lo que se había realizado con miles, millones de personas, de muchas de las cuales entraron a experimentos en seres humanos, recuerden ustedes. Y en ese sentido, cuando sale la norma, lo primero que dicen, lo primero es el consentimiento de la persona. De manera que hay una raíz muy fuerte. Imagínense, un hombre, un ser humano en manos de un experimentador. Como ustedes hacen, o como haríamos cualquiera, como una rata, que tiene sus derechos incluso, ¿no? Pero es una rata. ¿Podríamos comparar a la rata con un ser humano? ¿Cierto? Siguiente. Luego, miren, ya los pacientes se van despertando, pues, ¿no? Porque también en los tiempos modernos los procedimientos eran muchos, se hacían cosas a veces propicios con los pacientes, de manera que de alguna forma se establece este derecho innato necesario que podemos entender de utilizarlo esto a través de lo que solicitan los pacientes. Las cartas de los pacientes americanos, las cartas de los pacientes, todos elementos fundamentales. Y hoy en día, los derechos de los pacientes de Lisboa. De manera que estamos hablando de un clamor, o sea, reclamando sus derechos, lo mismo que hicieron en las independencias todos nuestros connacionales, todos los países que estuvieron juzgados, todos aquellos países que estuvieron bajo la égida de otros, se han libertado. Bien. De manera que con este concepto aparecen otras ideas mucho más marcadas en los tiempos más modernos, como el caso, por ejemplo, el caso Tuskegee que hemos hablado. 340 afroamericanos que fueron incluidos en un estudio para determinar qué pasaba en la historia natural de la sífilis. Qué fácil, ¿no es cierto? Claro, el experimento podríamos hacerlo incluso ahora, pero no podríamos hacerlo en contra o sin el conocimiento de los pacientes. De manera que aquí sí marcó en la sensibilidad humana del siglo XX esa necesidad absoluta que tenemos los médicos para con los pacientes. Siguiente. En ese sentido, entonces, apareció un caso muy remoto en la medicina moderna, que es el caso Schoellendorf. El caso Schoellendorf es una dama que fue a un estudio para examinarse un problema, pongámosle el nombre, un fibroma, un quiste de ovario, etc. Y fue sometida por su médico tratante para hacerle una exploración, seguramente una consultación, para ver lo que estaba. Pero el médico, aprovechando el momento y las circunstancias, bueno, pues como haría muchos de nosotros, procedió a hacer el tratamiento quirúrgico y se sacó el ovario, por decirles, para entenderlo. De manera que cuando la señora se despertó y le dijeron que le habían sacado el ovario, oiga, lo primero que dije, ¿y por qué me sacó el ovario? Yo le pregunté a usted, ¿le gustaría que nos pasen esas cosas? Claro, si voy y me sacan el apéndice, diría, bueno, me sacaron el apéndice, ¿verdad? Pero no me sacaron el colon, ¿no es cierto? Ah, un momentito, ¿por qué me sacaron el colon? Entonces, el siguiente, entonces la doctora Schoellendorf, la señora Schoellendorf,
recurrió al Poder Judicial y un juez, no inostroso por si acaso, muy importante de Estados Unidos, determinó que el médico había cometido un error, no un error, una falta, porque incluso lo tipificó, pero estableció con claridad que todas las personas, los seres humanos, tenemos el derecho a autorizar cualquier cosa sobre nuestro cuerpecito, ¿no? Y ahí sale la norma. Entonces, miren, ¿de qué manera el sistema judicial se involucra? O sea, el sistema ya no es una cuestión ética propuesta por los médicos y por los pacientes, es el Estado. El Estado tutela la salud de los pacientes, ¿sí o no? La tutela, la cuida. Buenas tardes, doctor. De manera que ya hay una respuesta política, social y hoy día de carácter jurídico. Siguen. Y los casos, pues obviamente, como siempre pasa, cuando pasa algo siempre aparecen más casos, ¿no? Y en este caso aparecieron varios, han salido un centenar. Quizás estos son los más importantes. Como el caso de una persona que por hacer una ortografía, antes, para hacer una ortografía le metían un agujón de este tamaño, se lo clavaban por la espalda sin mirar porque no había mayores ayudas y así hacían las cosas. Y alguien se tuvo una complicación, pues. Imagínense algo que va, porque le duele la rodilla, le meten una de esas cosas y termina con una lesión severa. O en el caso de un pie diabético, está bien, los pies diabéticos sabemos que hay que cortarlos en el momento oportuno, pero no se puede sacar sin el permiso de las personas. O un paciente que se cae de la cama, va a operarse de una cuestión neurológica y se cae de la cama. Todo requiere consentimiento informado. No se olviden, cuando ustedes tienen una relación amorosa, todo se hace con consentimiento informado. O sea, tiene que haber una ida y vuelta, ¿no es cierto? Nadie se debería tomar un beso, por ejemplo, sin tu consentimiento, o sí. Pero la mayor parte, obviamente, necesitaría esa reciprocidad. Muy bien, siguiente. Con todo esto, entonces, ya tiempos pasaron, ya se sensibilizaron los estados, comenzaron a salir normas, decretos administrativos a nivel del mundo. Ya se sensibilizó el mundo, y los pacientes también, y los estados también. Los ministerios comenzaron a hacerlo. Y quizás una de las partes más importantes es que en Europa, que es la puerta al mundo occidental, después de Estados Unidos, en el convenio de Oviedo, 21 países europeos establecieron lo que se llamó el convenio de Oviedo. Y en el convenio de Oviedo, conocido así, por el nombre del lugar donde se hizo, se estableció, entre otros puntos, uno de los fundamentales, la necesidad imperiosa de que las personas que se someten a tratamientos, diagnósticos, lo que fuera, deban contar con un consentimiento, de manera que ya se selló a nivel mundial el concepto de consentimiento. Siguiente. Miren ustedes en la cronología, ya todos en sus amplios estudios de bioética que conocen, saben que el juicio de Nuremberg se realizó en los años 40, la declaración de Helsinki que estableció los derechos de los pacientes en investigación, y el informe Belmo, recuerden ustedes que se realizó a fines de los 70s, y que marcó pues prácticamente lo que después fue una medicina como la que estamos practicando. Pero en el Perú, miren ustedes, en 1997 sale la Ley General de Salud. La Ley General de Salud fue precedida por un código que se llamaba el Código Sanitario. Era una ley, un reglamento para el tratamiento de todo lo que se hace en medicina. Pero esa nueva ley nació en tiempos modernos con una reforma profunda en la salud social, muy parecido a las leyes y normas españolas y de toda vertiente. Fue un buen código y estableció 17 puntos sobre 120 capítulos la necesidad del consentimiento informado como parte fundamental. Pero ahí quedó, como las leyes que se dan. Las leyes se hacen muy bonitas, pero no se aplican, porque las leyes han seguido y hasta ahora siguen siendo soslayadas por los propietarios. Luego ha habido el Colegio Médico del Perú, reconociendo la necesidad, incorporó por primera vez en su código, en el segundo código ético, el consentimiento informado, que ahora en el moderno del 2007 está perfectamente establecido, con mucha claridad. Y además aparecen el año pasado la ley el reglamento de la ley de los usuarios de salud, lo que equivalía a una ansiada y ya presente en muchos países, la ley de protección de los pacientes. Miren,
Ustedes no han terminado todavía, están empezando prácticamente. Recién ahora hay una ley que establece los derechos de los pacientes. Yo me pregunto, ¿qué pasó con nosotros, con las 40 generaciones que nos preceden? ¿Se encuentran? Hay un cambio radical. De manera, espero que ustedes sean corteses, sean educados, sean buenos médicos, no como nosotros que somos lo malo de la película. ¿Sigue? Bien, entonces ya el marco legal está establecido, hay leyes éticas, normas morales, normas políticas, normas universales y normas jurídicas. De manera que no lo vamos a repetir. Siguiente. Ya habíamos visto esta parte. Siguiente. En casi todos los hospitales, del mundo occidental, fundamentalmente, no sé si en el Oriente también lo harán, existe una amplia información para los pacientes sobre los derechos relacionados con el consentimiento. Ahora en todos los hospitales están publicados. Hay muchas oficinas y hay muchas personas que están exigiendo que se cumpla este elemento importante. Pero así, a pesar de todas esas medidas de carácter normativo, de las oficinas de control, etcétera, etcétera, el consentimiento informado en el Perú todavía no ha llegado, yo diría, al 50% de su validez. Siguiente. Entonces, los derechos de los pacientes que ya hemos comentado son una serie de derechos que obviamente son importantes y los vamos a ver a lo largo del estudio, involucra de una manera categórica el consentimiento informado. Miren, qué importancia tiene o tendría para darle un espacio así al consentimiento informado. Sigue. Ya hemos dicho que la Ley General de Salud, que es la que inicia todo esto. Siguiente. El tema de la información en salud, que no es el consentimiento informado, es una ley que también se ha examinado. Cuando ustedes vayan en sus estudios, en sus vacaciones, o cuando vayan a trabajar en otros países, en Estados Unidos, ustedes van a un hospital, y en la puerta del hospital, de las áreas de ingreso, están llenas de brochures, de propaganda, para cada caso necesario. En los consultorios en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, cuando el paciente va, se sienta en la sala de espera, hay un televisor donde están pasando los procedimientos más usuales de las especialidades. Internet tiene toda la información que ustedes quieran. Las instituciones, las organizaciones que dan servicios ofrecen todas las seguridades para los pacientes por vía online. De manera que ustedes cuando van a un hospital, buscan, encuentran, sospechan que tenga un problema de próstata. Les explican qué es la próstata, cómo es la próstata, les explican a dónde preguntar, qué hacer, les dan brochures, les dan filminas, y cuando llega el paciente ya tiene poco que preguntar. Al contrario, de repente, con la actualización, el paciente sabe más que el médico, ¿cierto? Hoy en día, con los tiempos modernos, yo que no hago la especialidad de endocrinología, los pacientes saben más que yo, porque están estudiando en internet todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa asimetría tiene que ser superada de alguna manera. Muy bien. Siguiente. Ya en la Ley General de Salud del año 97 es categórica. Ya aquí ya pues no hay nada que discutir. Y es una ley. Y establece con claridad, nadie se le puede hacer un procedimiento médico o quirúrgico sin la autorización de ese paciente. Se selló, pues. ¿Ya qué más queremos? Ya le dimos todo. O sea, la ley está para funcionar. Es como las leyes de tránsito. Las leyes están hechas para cumplir. ¿Pero las cumplí? A ver, levanten las manos que manejan carros si cumplen con las normas. Yo soy el primero en pasarme la luz roja. Porque somos así. Somos peruanos, pues. Por algo. Siguiente. En el artículo 9 del Código Civil de la Ley General de Salud establece con claridad el hecho de que las personas informadas tienen el derecho a rechazar o negarse a aceptar el consentimiento informado, la propuesta del consentimiento informado. Eso es una contraparte bien interesante. Claro, me dirán, de repente no funciona a veces, ¿no? Porque en Cuba, por ejemplo, hay por ejemplo, el paciente con las personas que tienen enfermedad de transmisión sexual, SIDA, y que son homosexuales por digamos, derecho del Estado de proteger al resto de la población, hacen cosas irregulares, ¿no? La posibilidad de que esas personas las mantengan separadas de las demás, cosas por el estilo. Pero claro, se entiende, ¿no?
Imagínense que unas cuantas personas que por un estilo de vida puedan contagiar a las personas, habría la posibilidad que en defensa de ellas nosotros tengamos que hacer algo. De manera que el derecho de estas personas a tomar esas decisiones ante la propuesta de una actividad tiene todo el derecho a ser escuchada. De manera que no podemos ser totalitarios, ¿cierto? Aunque sea para hacer pública, salvo en algunos casos. Siguiente. De manera que, por ejemplo, y aquí viene el problema de la reproducción humana. Todos sabemos que las actividades sexuales son normales, que se realizan todos los fines de semana, después de una fiesta. Chicos y chicas de todas partes se pegan una jarana, así se van a Asia, con todo derecho, pues señores, porque el sexo no es nada malo. Los que no tengan relaciones sexuales, pues ya es su problema. Lo que tienen que tener es cuidados. ¿Por qué? Por dos cosas: para no embarazarse y para no tener enfermedades de transmisión sexual. Señores, por favor, imagínense a un jovencito con RC, no se puede casar, nunca más. ¿Se puede? Muy bien. Entonces, miren ustedes, la Ley General de Salud establece con claridad el derecho de las personas y la información de todo lo que sean conceptivos, de todo lo que sean problemas, etcétera, etcétera. La verdad que el paciente tiene que estar informado. Es nuestra obligación. Siguiente. Muy bien. La Ley General de Salud también establece con claridad que no solamente los médicos estamos obligados a tener estos temas, sino también estamos en consideración que las obstetrices y los dentistas, que son hermanos nuestros, no son enemigos nuestros, tienen que hacerlo en el área que les compete. Y esto es muy importante. Ustedes saben que las obstetrices se han vuelto casi médicos. Hoy ya van a haber unos pleitos entre los médicos. ¿Por qué? Porque las enfermedades obstetrices quieren pasarse de nuestras funciones. Esto, ojo, esto es muy importante, lo vamos a ver cuando hablemos del acto médico. Es importante el acto de salud, ya no es el acto médico. El acto médico es solo del médico. Y en esa égida tenemos la obligación de hacer el consentimiento informado. Ellos en su área, ellos no pueden entrar en su área. Siguiente. Punto muy importante, estudiantes de medicina. Ahora que los hospitales están llenos de facultades de medicina, cada paciente es vista por 50 alumnos con toda necesidad de aprender. ¿Quién no ha aprendido la medicina así, no es cierto? Pero ahora sí se establece con claridad que ningún paciente puede ser objeto de observación clínica, de tratamiento, de residentes, de internos, de alumnos, sin su consentimiento informado previo. Así que cuando ustedes vayan, háganlo porque se acuerdan de la clase, busquen en la página, una de las páginas, hay un consentimiento informado que autoriza que los jóvenes estudiantes puedan examinar o conversar con el paciente, cosa que me parece muy importante para aprender. ¿No? Vamos a aprender en los libros, por supuesto, en online. Siguiente. Ya en el año 2008 aparece, miren, estamos bien atrasados. En el 2008 aparece una norma para hacer las historias clínicas. Imagínense, las historias clínicas en Perú eran una porquería hasta hace unos años. Hechas en papeles de calcar, en papeles bulky, en unas impresas, otras sin impresión. Es una anarquía la patada. Hoy día que viene la historia clínica electrónica, seguramente que va a cambiar todo, ¿no? Porque todos tenemos acceso a nuestros aparatos y nuestras computadoras, podemos hacer todo lo que nos dé la gana. De manera que esto va a cambiar. Sin embargo, esto no había. Y en la norma, por primera vez, ya en forma oficiosa, aparece el procedimiento informado como una especie de reglamento ya aplicable. No una ley, sino un reglamento de aplicación. Y establece que toda historia clínica debe tener un consentimiento informado, que reemplazaba a una hoja ridícula que había antes que se llamaba la hoja del permiso o exoneración de responsabilidades. Imagínense que nos subamos a un ómnibus y que firmemos un documento que diga: yo exonero al paciente si hay un choque. Y fuga todavía. ¿Se dan cuenta? Eso es una barbaridad. Felizmente eso ha quedado, pues ya, todavía habrá en algún lugar, pero ya no. Aquí aparece el consentimiento informado. Siguiente. Y la definición del consentimiento informado es la definición moderna. No dice una palabra más puro floro. Es el que un paciente acepte un procedimiento luego de haber sido adecuadamente informado. Yo creo que es lo mínimo que podemos exigir, señores, de nuestros pares. No podríamos permitir que alguien o nos examine sin decirnos por qué, para qué, y nos examine para que nos diga qué cosa ha encontrado.
y nos diga qué alternativas hay. Eso sería ridículo en esos tiempos. Sin embargo, esto se hace cotidianamente en muchos hospitales. Siguiente. El Código de Ética del año 2007, han habido 3 códigos, el primero ha sido en el 69, el segundo ha sido en el 2000 y el tercero ha sido en el 2007. Son códigos que se han actualizado, están a la par con la modernidad y creo que durarán algunos años más. Siguiente. Y ahí se establece con claridad meridiana de que los pacientes que tengan riesgos deben contar con un consentimiento informado por escrito. Aquí aparece ya la doctrina del documento, no del proceso, del documento. Y también establece con claridad que hay situaciones, obviamente que el consentimiento informado no se va a pedir, pues, ¿no? Un paciente con una flecha en la espalda le va a decir, señor, ¿me va a dejar sacarle la flecha? Tiene sentido, ¿no es cierto? Cosas por decir. Siguiente. Cuando había niños, ahora. Bien. Igualmente establece con claridad, miren, y acá es puntilloso, ya no solamente es que está insinuando, que dice, debe explicar, o sea, no, debe, ¿saben lo que dice debe? Imperativo categórico, debe explicar a su paciente, ahí está toda la diferencia del proceso. Y en caso de incompetencia, obviamente, habrá que buscar la persona que reemplace a la persona interesada, ¿cierto? La esposa, los hijos, la amante, el tío, cualquier persona que esté íntimamente vinculada a la persona que viene a la emergencia, ¿no es cierto? Siguiente. También el Código Penal exonera de responsabilidad en los casos, obviamente, penal, el que actúa con el poder. O sea, el Código Penal, o sea, porque miren, toda la cirugía que hagamos no va a terminar bien, pues. De 10 operaciones, de 100, de 1000 operaciones, 2, 3 quedarán mal. Pero si uno ya ha informado al paciente, eso ya con eso se exonera de responsabilidad. Eso es lo importante, miren ustedes, que ustedes aprendan a ese ciclo permanente de su vida. Siguiente. Este es un algoritmo que permitiría, y síganlo ustedes en casa para que, siguiente, que cuando hay varios nodos van a llegar ustedes a la conclusión de que tiene que haber alguien que se responsabilice para evitar problemas, sobre todo de tipo legal. Siguiente. ¿Quién debe dar el consentimiento informado? Solo el médico tratante. Esto es un nunca. Sin embargo, vayan ustedes a los hospitales de la Seguridad Social, sobre todo la Seguridad Social, que tienen un régimen de ingreso de médicos y pacientes irregular, no están todos los días, cumplen turnos. De manera que en el hospital entra uno, lo ve, el otro lo interna, el otro lo opera. Y cuando se complica, ¿quién tiene la razón? ¿Se dan cuenta? De manera que hablamos mucho de floras, hay muchas clases, hay muchas leyes, pero ¿se cumplen? Y luego, solo los médicos pueden prescribir los medicamentos y informar sobre eso. Siguiente, en su propia especialidad. En el año 2017, calientito, chocherita calientito, aparece el concepto de la ley de los usuarios en salud. Y en sus capítulos 23 establece con claridad, miren, con claridad prístina y clara, el proceso, mira, dice así, no dice el documento, no dice el proceso de consentimiento informado necesita libertad de la persona, digamos. Eso es lo más importante, la autonomía de la persona. Segundo, ese proceso deberá ser por escrito cuando existe algún riesgo. Les digo, no saquen ni una uña, señores, si no hacen firmar un papel de consentimiento informado. Una inyección de cualquier cosa puede producir un shock anafiláctico, se puede morir el paciente. Si ustedes van a tener riesgo, cuando hay riesgo, háganse la idea, aunque sea pongan en la historia, se le comunica, con eso tienen consentimiento informado, pero hagan algo que demuestre que ustedes han hecho. Y por último, las personas incapaces, obviamente, de firmar, tendrán que utilizar su huella digital, ¿cierto? Claro, si una persona no tiene 2 brazos, tendrá que usar, ¿qué tendrá que usar? El pie, pues, la huella digital del pie, no sé, pero se me ocurre que podría hacerlo. ¿O qué otra parte del cuerpo podríamos imprimir ahí? No lo sé, creo que no hay. Siguiente. Obviamente, cuando haya pruebas riesgosas, ¿cierto? Si voy a sacar un corazón es lo mismo que sacar pues, un pedazo de un lunar, ¿no es cierto? Igualmente en los casos cuando haya una exploración con fines docentes.
Ya remarca lo que dice la ley. No estamos autorizados a examinar al paciente sin su voluntad. Y cuando las personas hagan algún tipo de experimento que pudiera ser peligroso. Miren, antes los pacientes, señores, los médicos del siglo XIX, comienzo del siglo XX, han hecho estropicios con los pacientes. Era clásico, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, los libros de medicina solamente mostraban personas de raza negra. Las fotografías que hay de los libros hechos en el 1920, 1930 de medicina, solo personas negras. Porque consideraban que eso era, que eran solo de personas de segundo nivel, que no tenían la categoría para decir que no. Entonces, aquí aparece lo importante. Los experimentos que se hacían en esas personas eran todos peligrosos. Todos eran peligrosos. Usar nuevas técnicas, hacer nuevas operaciones. Imagínense, el primero que saca la mama de una mujer con cáncer. Cuando es un tumor así, lo justifico, pero cuando es un tumor asícito, había que demostrar que eso, las primeras mujeres que sacaron la mama, de repente la sacaron sin ningún fundamento. 40 años después, actualmente ya no se hace cirugía de mama como se hacía hace 20 años. ¿Qué le diría yo a una mujer que le saque la mama? Ahora por un tumor que ahora no se opera. ¿Qué le diría después de 20 años? O de 30 años. ¿Se dan cuenta? Consentimiento informado. Porque en esa época tenía que explicarle. Tenía que aceptar que era un procedimiento coherente con ese tiempo, ¿cierto? Pero tenía que haber consentimiento. Siguiente. ¿En qué casos, pues, hay que subrogar? En los casos obvios, pues, que las personas no pueden dar su consentimiento por extremos de la vida, por falta de capacidad intelectual, por problemas de emergencia, pues no se le puede pedir, o cuando hay problemas de salud pública. Si alguien tiene SIDA, hay que comunicar de todas maneras a las demás personas, eso está de perseguimiento profesional. Pero el Estado, el sistema, la sociedad que tenemos la necesidad de que se haga esto a través de... Entonces, en algunos casos, no se requeriría el consentimiento informado cuando son necesidades de salud pública. Siguiente. Ahora, ya a nivel mundial, y calientito chocherita, el año 2005 aparece una noticia por la cual la UNESCO, que es las Naciones Unidas para la Cultura, reciben de la Organización Mundial de la Salud, que es para la salud, el encargo de difundir la teoría del consentimiento informado, de la bioética a nivel mundial. Y se establece esta declaración de los derechos universales de bioética, que son vinculantes. Siguiente. Y establece con claridad prístina, en su capítulo 6, la importancia del consentimiento informado. Lo que es más, que además debe ser utilizado por el respeto de la autonomía, el respaldo, y tercero, por la cantidad de pacientes vulnerables. Muchos de los pacientes con dolor, con falta de conocimiento, ignorancia, por problemas étnicos, culturales, qué sé yo, no tienen la capacidad de que podamos darle el consentimiento informado en la misma medida que a un sabio, que a un médico, que a un estudiante de medicina. Hay una diferencia abismal. Siguiente. En ese sentido, entonces, con estos ya mucha agua corrido por los puentes, en el Perú hemos hecho esfuerzos muy importantes por lograr esto, no se ha logrado, pero en fin, ya hay una conciencia más o menos importante. Siguiente. 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 Estos son los capítulos anteriores. Miren, esto a lo práctico que estamos. En el Hospital Sabogal se estudiaron 300 pacientes, un estudio que van a hacer ustedes también, no sé si les va a tocar este año. Se estudiaron 300 pacientes para saber cuántos sabían. Qué fácil, ¿no? A un operado le pregunto, señor, ¿sabe de qué lo operaron? ¿Sabe qué color tienen sus ojos de su médico? ¿Sabe cómo se apellida su médico? Oiga, si no sabe eso, ¿qué sabe? ¿No es cierto? Le hicieron las preguntas. Y las respuestas fueron increíbles. Valorando las respuestas, la información recibida, el 69% era mala. Y si suman a lo que fue regular para abajo, casi el 100%. Solo el 5% de los pacientes atendidos en esa época, en ese hospital, que es un hospital de avanzada y buena categoría de todo tipo, no había consentimiento informado. Si fuera otro país, sería al revés, ¿no es cierto? El 80% sabían, había el 20% que no lo entendían porque otro idioma, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Y lo que es peor, señores, de ahí viene lo que yo quiero que ustedes se vayan de estos cursos con esta idea. Nosotros no somos Superman ni Superwoman, somos personas. Cuando le enseñan a los pacientes que enseñan primaria, aquí en rosado sale en la parte negativa.
80% no entendieron. Pero cuando van a educación superior, 25% no entendieron. Entonces, como conclusión, era bueno el consentimiento informado solamente en el 20% de los pacientes brutos, para los efectos de la medicina primaria, y no un 62% para las personas que tenían algún conocimiento de estudios terminado media, superior. Eso es discriminación. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que entiendan eso. Los hospitales, el doctor Leo Correa, que es chileno, viene acá, español, que viene acá, una vez cuando dictó una clase interesantísima sobre la calidad de atención de los pacientes en el mundo, dijo, miren, en todas partes hay 4 tipos de pacientes. Y los explicó. Pero en América Latina solamente hay 2. El paciente pobre y el paciente rico. Al paciente rico, vayan a una clínica, una sonrisa así, no sé si lo tatúan, la sonrisa, todo el mundo sonríe. ¡Qué felicidad! Vayan a la salud pública. Sale una señora que tiene cara de pitbull y comienza a mirarlo. ¡Paciente Suárez! Imagínense. Eso involucra consentimiento informado, señores. Siguiente. Y miren ustedes, si yo les enseño a ustedes lo que es el consentimiento informado, como lo tenemos en mi hospital, como ustedes cuando salgan, el 100% saben. Si le hago la misma pregunta a los médicos del hospital, solo el 50% saben. Esto se llama conocimiento general. Esto es una brecha generacional. Probablemente ustedes sean mejores que nosotros. Probablemente. Pero, siguiente. Les voy a dar 3 ejemplos, ya, para que se salseen. Se trata de un viejito que tiene adenoma en la próstata. ¿Qué se hace para la próstata, señores? ¿Qué se hace, doctora, para la próstata cuando uno tiene enfermedad de la próstata? ¿Se hace dolor? Supongamos que se dolor. ¿Qué se hace? Se extirpa, ¿cierto? ¿Cuáles podrán ser las complicaciones, por favor, de una cirugía próstata? Dígame 3. Complicaciones. Hematuria, ¿qué más? ¿Qué más? Dios mío, acá hay 400 cerebros, hay índice de capacidad mental del 100%. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué más? ¿Qué otra complicación hay? ¿Cómo? Retención urinaria, señores. Estamos despertando. Bueno, pueden haber cosas más. ¿Qué otra cosa más podría haber por lógica? ¿Cuál más? Infección urinaria, señores. ¿Qué están produciendo a esta hora de hipoglicemia? ¡Qué bueno! Gracias a Dios, Señor. Efectivamente. Y este señor hace una retención urinaria. Va a su médico, no lo encuentra, lo sondea. A los 5 8 días vuelve a ir, lo sondea. Finalmente se cansa, va a buscar a otro médico y lo opera y les opera de una estenosis residual. De repente fue o no fue, no lo sé, pero lo volvieron a operar. Inmediatamente, como esa va con su abogado al colegio médico, lo denuncia al médico y miren lo que pasa. Siguiente. Primero, eso se llama consentimiento desinformado, porque lo único que hay son algunos datos escritos y el diagnóstico, no sé si lo ven del fondo. Siguiente. Entonces, ahí está, lo agrandamos. Todo lo que dice el consentimiento informado para estas 3 cosas. En ninguna parte dice infecciones, en ninguna parte dice retención urinaria, en ninguna parte dice retención secundaria, qué sé yo. Imagínense. Entonces el paciente va pues, a caballo con una lanza para matar al médico, y el médico ¿qué hace? Va desnudo, calato. Siguiente. Y ahí está. Un error, por ejemplo. Ahí está. El paciente entra a las 11 de la mañana con sus piececitos para ser operado. Lo internan, lo lavan, lo limpian, lo meten a la sala de operaciones. Siguiente. ¿A qué hora había sido eso? Siguiente. A las 11 de la mañana. Y a las 13 horas, es decir, 2 horas después lo operan. Yo les pregunto, ¿será posible que un paciente entre para firmando el consentimiento informado en la sala, acepte una emergencia? Ahora les digo esto, no porque sea bueno y malo, si el caso sea bueno o malo. Les digo, cuando ustedes terminen, van a ver 3 abogados por cada médico que lo van a ver con una lupa y van a tocarle la billetera para ver cuánta plata le van a sacar. Eso es terrible. Ustedes todavía no se dan cuenta. Y yo les cuento más para que no se retiren. Siguiente. Bien, bien. Entonces, miren, ahí está lo que dice el paciente. ¿Eh? Claro que no lo entienden porque los pacientes también como nosotros tienen letras horribles. Siguiente. Y ahí dice, no sé si les dice, me acerqué al comité de ética a exponer mi caso.
Segundo, el doctor Benavides no me explicó antes de la operación cuáles serían las posibles complicaciones, secuelas que podrían generarse. Si bien firmé el consentimiento informado, fue por la necesidad de ser operado en la misma sala de operaciones. ¿Qué más quieren? Ya son las pruebas. Más pruebas, ¿qué cosa quieren? Los audios de Toñito. ¿Cómo se defiende el médico? Pónganse ustedes en el caso. ¿Cómo se defiende? Siguiente. Siguiente. Ya después se aprovecha, por supuesto. Y el médico, en letra del médico, eso sí, no sé si será en sánscrito, pero el médico lo hemos traducido. Y ahí dice, claro, dice lo contrario. Pues, ¿qué va a decir él? No, yo le dije, conversé con él es un hombre inteligente, le dije, y había posibilidad. Y no lo pude ver porque estaba en un conferencia. Bueno, pues lo que decimos todos los medios. ¿No es cierto? O sea, ¿en qué termina eso? Un empate. 1-1, 2-2, 3-3 con un empate. ¿Se dan cuenta? Pero de todas maneras es sin sabor. ¿Por qué? Porque los pacientes no van, pues, van al colegio médico para buscar la verdad, entre comillas, porque lo que quieren es, con esa información, se van al Poder Judicial y le demandan al médico por 100 soles. Ese es el negocio. Yo quisiera ser abogado porque tengo varios clientes ya para el futuro. Siguiente. Otro caso. ¿Quieren otro caso más? Por el mismo precio. Una señora viene con un problema en la axila, se agarra una bolita en la axila. Diagnóstico. Doctora, diagnóstico. A ver, ¿qué diagnóstico? Cáncer, muy bien, muy bien. ¿Cáncer de qué? De mama, bueno. Por favor. Muy bien. Entonces, obviamente, si una mujer de 60 años va a visitar a un médico y encuentra una tumoración en la axila, probablemente la manden a un cirujano especializado y lo recibe el cirujano especializado. Y entonces le dicen, bueno, le examina, le hace el estudio de mamas, todo normal. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Le hicieron la mamografía, las radiografías, las ecografías. ¿Qué más? Siguiente paso. Por favor, los despiertos, vamos, el que queda, el que sobrevive. Una biopsia, señores. Pues, ¿qué me están diciendo? ¿Dónde están ustedes? Una biopsia. Entonces, ¿cómo se hace la biopsia? Se interna, se hace un consentimiento informado y se le interna para sacarle una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Lo podemos hacer en el consultorio. Muy bien, lo pegaron. Siguiente. La masacraron a la señora. Y entonces le hacen los estudios, terminan los estudios y la paciente saca y lo manda al patólogo. Siguiente. Lo malo que la señora, cuando se despierta, se da cuenta que no podía levantar la mano. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué nervio se habrá comprometido? ¿El cuádriceps? ¿El tríceps? El nervio radial. Están despiertos, están perdiendo la anatomía. Por favor, un aplauso al doctor porque ha enseñado bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, efectivamente, pues, era una tumoración que se la habían sacado y la señora, en el mismo caso, dice, el doctor no me dijo nada y mire cómo estoy. Imagínense, una lesión del nervio radial. Definitiva, probablemente, no lo sé. Siguiente. Entonces, la señora igualmente, vamos, y bien llegan los pacientes al colegio médico, se pide la historia. Y en la historia, lo primero, vamos a ver el consentimiento informado. ¿Y ese es el consentimiento informado, señores? Yo les pregunto, por Dios, si ustedes fueran el paciente o familiar de los pacientes, ¿aceptarían un consentimiento informado de ese tipo? 4 letras escritas con el mismo patrón, sí, yo le dije todo y todo se ha enterado y todo aceptado. El nombre de y ahí pone exploración axilar, patología mamaria. Tarzán, Bundó lo mata, zorro, así como habla lo que hablan del castellano. ¿Le parece correcto? Siguiente. Le hacen un estudio de electromiografía y le encuentran una lesión del nervio periférico. Lesión severa. O sea, no transmitía parálisis radial. Siguiente. La señora dice, igualmente, en el cual se puede apreciar que no conste consentimiento informado
firmado por mi persona, en donde se me indiquen los riesgos y consecuencias de la intervención quirúrgica. Ya nos echaron pues, al piso, señores. Con eso, ¿qué puede decir el médico? No me informaron. Siguiente. Y aquí contesta el médico. Siguiente. Esas garrapatas que dice en el fondo, dice, mejor no lo leo. Siguiente. Ahí está la traducción. Es traducción, la letra de los médicos, señores, yo creo que debemos poner un curso de caligrafía antes que termine, porque tienen una letra, parece que escriben con los pies. Bueno, y miren lo que dice, el doctor dice, la exploración de la cirugía de axila y la resección de la tumoración en mención fue muy laboriosa. Se realizó respetando las estructuras nerviosas, como cualquier cirujano. Y abajo dice, asumió el criterio de extirpar dicha tumoración, presentando a la paciente parestesia y paresia en la mano, la misma que tuvo una óptima recuperación con la medicación. Siguiente. Ahí está la versión. No había sacado un ganglio, se me había agarrado una tumoración que es el neurofibroma. Y como ustedes en sus avanzados estudios de sentido común saben que el neurofibroma es un tumor del sistema nervioso que puede involucrar y está a expensas obviamente de las estructuras nerviosas circundantes, y una de ellas era el nervio radial, la raíz, qué sé yo, de manera que al extirpar el ganglio, extirpó el nervio radial. ¿Qué les parece? Siguiente. Entonces miren lo que les estoy diciendo, pues, o sea, si ustedes se van a meter a sacar una cuestión de axila a una mujer de ese tipo, háganle un consentimiento informado. Ustedes explican en la computadora, copy-paste todas las cosas que pueden pasar, impriman, entreguen, pues ya con eso se resolvieron el problema. Y después le preguntan a la paciente. Pues no la manden así, la pobre señora no sabía lo que tenía. ¿Y por qué estaría así, doctor? ¿Cuánto tiempo estaría así? Dios mío. Ese caso a mí me parece horroroso. Me parece horroroso. Y mire, yo he visto más de 100 casos. Claro que para 8 millones de atenciones anuales no es nada. Pero ¿cuántas habrán en la punta del iceberg? Es una señora que tiene 60 años, que viene por una tumoración, una cosita acá que sube y baja cuando deglute. Diagnóstico. Falta ayudarte. Diagnóstico. Uy, te está durmiendo. Tiroiditis. Bueno, podría ser. A ver, estoy comiendo cosas. Diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? 3 diagnósticos, señores. Dios mío, si no, lo jalamos al doctor. Diagnósticos. Me parece que están preguntando su edad. Diagnóstico. Uy, 4 cerebros. Cáncer tiroides, muy bien. Otro diagnóstico. Otro diagnóstico. Otro diagnóstico. Un quiste, pues, cualquier cosa. Otro más. Un adenoma, pues, cualquier cosa. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, con ese diagnóstico, obviamente, como ha dicho la doctora, podría ser un carcinoma. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Tratamiento? Biopsia. Le hacen la biopsia y sale negativa. Segundo, ¿qué habría que hacer? Tercero, ¿qué hacemos? Señores, digan algo, por Dios, digan, estoy muerto, aunque sea. Preguntando, ¿qué harías, hermano? ¿Qué harías? Extirpar, ¿qué cosa es la tumoración? O sea, por favor, lo primero que deberías de hacer es ver la tumoración. Yo no soy especialista, pero pienso que la última garantía, o le sacas el pedazo o le sacas todo. Porque a veces son multiloculares y para eso se hacen los estudios. Lo cierto es que el médico la programó para una cirugía de tiroides. Cuando vino le pregunto, doctor, pero si había salido la biopsia, había salido negativa, ¿cómo hizo eso? Bien. Entonces, siguiente. Se le hacen los estudios y efectivamente los estudios que se le hacen no mostraban mayor problema. No había cáncer, aparentemente. No había centros hipercaptadores, entonces estaban en la incertidumbre y había algo que hacer. Siguiente. De manera que le operan, la sacan la tiroides. Y la señora regresa 6 meses después, perdón, 1 año después, con problemas de hipocalcemia, con problemas
aumento de la osteoporosis. ¿Qué diagnóstico podía haber sido después de una extirpación de la tiroides? 2 diagnósticos. Dios mío, ayúdame, por favor. Después que no digan que estoy enseñando de bioética aquí. ¿Cuáles serían? ¿Qué pasa cuando te quitan la tiroides? No sabe. Hipotiroidismo, señor. ¿Pero qué es la diferencia entre los dos? Que él sabe y él no sabe. ¿Por qué no le enseñan? Y a otro diagnóstico. Y algún hiperpatriotismo está. Hermano, por favor, dame la mano. Es un diagnóstico de verdad. ¿Cuál otro? Hipoparatiroidismo. ¿Dónde están ubicadas las paratiroides, señores? A ver si por acá me ayudan. A ver. ¿Dónde están las paratiroides? ¿Dónde están? Idiota. ¿Dónde están? Clínica ya. ¿Dónde Es el están? azul, hermano. ¿Qué cosa? ¿Dónde están las paratiroides? ¿Después qué va a hacer? ¿Dónde están las paratiroides? Cortado. Ahí están. Acá, no allá, acá. Detrás de la tiroides son 2 mameloncitos que no valen ni 50 centavos. Pero ahí se produce la parahormona. Y esta pobre mujer quedó. Sigamos el cuento, porque ahí está el consentimiento informado. Del hospital, consentimiento general, como todos los casos, pero notamos una cosa bien importante. No tenía el nombre ni el diagnóstico de la paciente. O sea, cuando llegó a nosotros la historia clínica para hacer las evaluaciones, no tenía en la historia clínica estos datos de suma importancia. Así tratamos a los pacientes, señores. Siguiente. Obviamente se corroboran los problemas de la hipoparatiroidismo y hipoparatiroidismo e hipotiroidismo. Siguiente. Y su salud entra, ya nos fregamos. Su salud entra al toque. Hace la evaluación y miren, sin decir nada, dice 3 cosas. Se encuentra evidencia de no cumplimiento de la norma técnica. Malpraxis. Segundo, informar el resultado al hospital. Tercero, informar al recurrente, al paciente. Y tercero, remitir el informe para la suspensión y la aprobación de las medidas correctivas. Siguiente, ¿y qué dice el médico? Miren, no se expongan a estas cosas. El médico dice, con respecto a la conclusión, que para él es fallada, falta del debido proceso, como dice ahora. Y dice, ¿no? Dice que se pretendió aplicar las guías para un Hashimoto, cuando él aplicaba las normas para un carcinoma. Yo lo dejo en la duda, ¿no? Pero si fuera mi abuela, mi mamá, mi tía, mi prima o fuera yo, no me gustaría pensar eso. Y eso se llama malpraxis, eso se llama, entre otras cosas, una falta al consentimiento. Muy bien, señores, vamos a almorzar porque si no nos van a... Muchas gracias.